Petro propone exportar cebolla a China y desata polémica, ¿una apuesta audaz o una ilusión desconectada de la realidad? En un discurso reciente desde Tibú, norte de Santander, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó controversia al plantear una propuesta inesperada: exportar cebolla al mercado chino como una alternativa económica para reemplazar los cultivos ilícitos. Aunque su intención era presentar un camino legal y prometedor para las comunidades afectadas por la violencia y la economía del narcotráfico, sus palabras fueron rápidamente cuestionadas en redes sociales y por expertos en comercio internacional. El acto tuvo lugar el pasado 9 de mayo, en una región que ha sido epicentro del conflicto armado y del cultivo de coca en el país. Desde allí el jefe de Estado se dirigió a los campesinos de la zona y al país entero con un mensaje cargado de esperanza, pero también de polémica. Petro enfatizó que el verdadero cambio para regiones como Tibú no vendrá de la represión, sino de las oportunidades reales de desarrollo económico. La cebolla como símbolo de transformación rural. Durante su intervención, el presidente aseguró que se están evaluando varios proyectos productivos para reemplazar los cultivos ilícitos por alternativas viables, sostenibles y rentables. Uno de los ejemplos que puso sobre la mesa fue la cebolla. Según Petro, China estaría interesada en importar cebolla desde Colombia, lo cual abriría un nuevo mercado para los campesinos colombianos. También mencionó otros productos como el cacao, destacando que el grano producido en Arauca recientemente obtuvo el primer puesto en un concurso internacional de calidad. Tenemos unas noticias buenísimas en ese terreno. China quiere comprar cebolla. ¿Saben cuánta cebolla le podemos vender a los chinos? Cacao, que estuvimos en Arauca, ganó el primer premio de calidad a nivel mundial. No estamos hablando carreta, hay que ponerle el billete a eso, expresó Petro, apelando a un tono de entusiasmo y compromiso con el desarrollo agrario. El mandatario subrayó que para lograr una transición exitosa hacia economías legales, es fundamental ofrecer incentivos concretos. Habló de programas de erradicación voluntaria de cultivos de coca que incluyan compensaciones económicas y acceso a proyectos productivos. El programa de pago por erradicación voluntaria de hoja de coca, con su raíz, permite alquilar más mano de obra porque no es una hectárea, sino 10 y 20. Eso es una reactivación económica, agregó. Un discurso que choca con la realidad del comercio internacional. Sin embargo, el entusiasmo del presidente no fue compartido por todos. La propuesta de exportar cebolla a China fue recibida con escepticismo por parte de muchos ciudadanos y expertos. Las redes sociales se inundaron de críticas, muchas de ellas sarcásticas, al considerar que Petro incurrió en un error básico. China no solo es uno de los mayores productores de cebolla del mundo, sino también uno de los principales exportadores. Diversos usuarios recurrieron a herramientas de inteligencia artificial y bases de datos especializadas como el Observatorio de Complejidad Económica para evidenciar que la propuesta carece de fundamento económico. Según los datos más recientes, en 2024 China generó más de $3 millones por exportación de cebolla, ubicando este producto como el número 181 en su lista de exportaciones. Además, junto a India, China lidera la producción mundial de esta hortaliza, con una cifra combinada cercana a los 97 millones de toneladas anuales. Entre las voces más críticas se destacó la del exministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, quien cuestionó duramente la viabilidad de la propuesta. ¿Qué cantidad de bla bla bla? La cebolla nunca llegará a ser competitiva exportada a China. En serio, es que hay una profunda ignorancia de las cadenas de valor y de la logística internacional, escribió Restrepo en su cuenta de X, antes Twitter, dejando claro que el planteamiento presidencial no solo es poco realista, sino que podría distraer la atención de iniciativas más aterrizadas. La desconexión entre discurso y contexto global. La molestia no provino únicamente de opositores políticos. Incluso personas que simpatizan con las ideas de transformación rural y sustitución de cultivos cuestionaron la falta de rigor técnico en la propuesta. Comentarios como «le vamos a importar cebolla al mayor exportador de cebolla en el mundo, qué genio», o «ni siquiera estudia sobre el tema, él va hablando lo que se le ocurre en ese momento», inundaron las redes sociales. Este tipo de señalamientos evidencian una preocupación latente, que las iniciativas presidenciales carezcan de un análisis profundo de los mercados internacionales. En un mundo globalizado, donde los costos de producción, transporte y logística definen la competitividad de un producto, lanzar una propuesta de exportación sin tener en cuenta estos factores puede ser visto como un acto de improvisación. Además, el comercio con China presenta desafíos particulares.
El país asiático no solo cuenta con una enorme capacidad productiva, sino también con políticas arancelarias y estándares fitosanitarios estrictos. Penetrar ese mercado exige años de negociación, acuerdos bilaterales, certificaciones y una infraestructura logística robusta. No basta con tener la intención, se requiere una estrategia de largo plazo respaldada por estudios de mercado y cadenas de valor sostenibles. Una idea equivocada o una intención mal comunicada. A pesar de las críticas, algunos sectores argumentan que la declaración del presidente debe entenderse más como una metáfora de cambio que como una política concreta ya en marcha. Desde esta perspectiva, lo importante del mensaje sería el enfoque en buscar nuevas oportunidades económicas legales para los campesinos, y no tanto la viabilidad específica de exportar cebolla a China. De hecho, la propuesta podría interpretarse como una forma de llamar la atención sobre el potencial agrícola de Colombia, un país con condiciones climáticas y geográficas únicas, pero cuyo campo ha estado históricamente abandonado. Petro ha insistido en la necesidad de fortalecer la producción nacional, mejorar la infraestructura rural y ampliar el acceso a mercados internacionales. Si bien hablar de cebolla puede sonar ingenuo, el trasfondo del discurso apunta a un objetivo más ambicioso: transformar la economía rural desde la base. La importancia de comunicar con responsabilidad. No obstante, incluso las buenas intenciones requieren una comunicación responsable. En el contexto actual, donde la desinformación y la desconfianza en las instituciones son moneda corriente, los líderes políticos deben ser particularmente cuidadosos al lanzar propuestas al público. Una afirmación mal fundamentada puede generar falsas expectativas, especialmente en poblaciones vulnerables que esperan con urgencia soluciones concretas. En lugares como Tibú, donde los cultivos ilícitos han sido por décadas la única opción viable de sustento para muchas familias, prometer exportaciones sin claridad técnica puede hacer más daño que bien. La transición hacia una economía legal requiere más que discursos, necesita inversión, acompañamiento técnico, mercados reales y políticas públicas coherentes. El reto del desarrollo rural sostenible. El episodio deja en evidencia los enormes desafíos que enfrenta el gobierno en su intento por transformar la economía del narcotráfico en zonas como el Catatumbo. Más allá de propuestas llamativas, lo que se necesita es un enfoque integral que combine sustitución de cultivos con inversión en educación, salud, vías terciarias, acceso a crédito y acompañamiento permanente. También es clave que cualquier propuesta productiva esté alineada con las dinámicas del comercio internacional. Exportar a mercados como China o Europa no es imposible, pero exige años de trabajo articulado entre el sector público, privado y los propios campesinos. Los casos de éxito en exportación agrícola desde Colombia, como el del aguacate Aso Las Flores, han sido fruto de procesos sostenidos y rigurosos, no de ideas surgidas en un discurso. Conclusión: una propuesta polémica que abre el debate. En definitiva, el planteamiento del presidente Petro sobre exportar cebolla a China ha generado un debate necesario sobre cómo se deben comunicar las estrategias de sustitución de cultivos y desarrollo rural. Si bien la idea fue recibida con escepticismo, también ha servido para volver a poner en la agenda pública un tema fundamental: cómo podemos construir una economía legal y sostenible para los campesinos en zonas afectadas por el conflicto. La respuesta no está en la cebolla ni en una frase llamativa, sino en una política de Estado seria, estructurada y participativa que reconozca las capacidades del campo colombiano y lo conecte con los mercados del siglo XXI. Si te gustó este análisis y quieres seguir entendiendo a fondo los discursos, decisiones y contradicciones del poder en Colombia, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás contenido crítico, profundo y sin censura. No olvides dejar tu comentario. ¿Crees que la propuesta de Petro es visionaria o está completamente desconectada de la realidad? Te leemos.